Dios te bendiga, te doy la bienvenida a Tesoros de Sabiduría, dando a conocer los misterios de Dios y de Cristo, esperando que tu vida sea grandemente edificada a través del material que publicamos en este canal para edificación de cada una de las vidas, que el pueblo de Dios cada día se nutra de la palabra de Dios. Voy a estar dando continuidad al tema de la diferencia entre el arrebatamiento de la iglesia y la segunda venida de Cristo. Hablábamos que el arrebatamiento será un evento de sorpresa donde no hay señal. La profecía ya está cumplida, las condiciones están dadas para que el arrebatamiento de la iglesia ocurra. Para la segunda venida habrá señales que se tendrán que cumplir, literales, que todo el mundo la va a ver y podrá estar cerciorado o podrá estar seguro de que Cristo puede venir, y habrán incluso señales bien detalladas de la segunda venida de Cristo. La gran tribulación es un proceso que el Señor tiene para el mundo entero, pero en especial para el pueblo de Israel, para que se vuelva a Dios. Y leímos una cuanta cita bíblica que nos hablan del arrebatamiento, nos hablan del día del Señor, de ese día en que nuestro Señor Jesucristo va a manifestar al mundo, y de ese día que Él arrebatará a su iglesia de manera sorpresa. Él no descenderá a la tierra, nosotros ascenderemos y nos veremos con Él en las nubes del cielo, para así estar para siempre con nuestro Señor. Y vamos a seguir leyendo lo que nos dice la palabra de Dios, lo que la Biblia nos dice acerca de estos dos eventos, el arrebatamiento de la iglesia y la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. En primera a los Corintios, su capítulo 15, versículo 50 en adelante, dice: pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción heredará la incorrupción. He aquí os digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Habla de que no todos los que están esperando a Cristo van a estar muertos, pero sí todos seremos transformados. Dice, en un momento, en un abrir y cerrar de ojo, como un pestañear. En esa fracción milésima de segundo seremos transformados en un cuerpo glorificado y ascenderemos. Las personas no se van a dar cuenta cómo, ni nosotros mismos, cómo vamos a ser transformados. Pero la Biblia también nos dice que los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros, los que vivimos, más adelante vamos a estar leyendo esa cita, lo que habramos quedado hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo, seremos transformados. En un abrir y cerrar de ojo, al afinar trompeta. Hay muchas personas que confunden la afinar trompeta y dicen que esta será la última trompeta que se tocará en el Apocalipsis. Este evento no tiene nada que ver con Apocalipsis, nada que ver con la gran tribulación, ni nada que ver con lo que va a suceder en los posteriores tiempos. La Biblia dice que el anticristo no se ha manifestado porque al presente hay quien lo detiene. Y ese que lo detiene es la obra del Espíritu Santo en la iglesia. Hasta que la iglesia no sea arrebatada, no se va a manifestar ese personaje del anticristo. Dice, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles. Recuerden cuando nuestro Señor Jesucristo dijo en Juan que vendrá un tiempo cuando los muertos oirán la voz, y los que la oyeren resucitarán a resurrección de vida. En ese momento, en el arrebatamiento, que va a ocurrir eso, cuando nuestro Señor Jesucristo va a dar esa voz de trompeta, que aún los muertos van a resucitar. Y los que estemos vivos vamos a escuchar esa voz como de trompeta que nos va a llamar, y vamos a ascender al cielo y nos juntaremos con el Señor en las nubes. La gente se va a quedar sorprendido porque miles de personas en todo el mundo, como leímos la cita pasada, de que en el cielo había una gran multitud que estaba delante del trono y cantaban un nuevo cántico, el cántico de los redimidos.
Decía que los ángeles no pueden cantar este canto porque los ángeles no son redimidos. Lo que somos redimidos es la iglesia de Jesucristo, que ha sido comprada a precio de sangre. Y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Y ahí le podremos decir: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ahora la muerte tiene la victoria de los que están vivos. Cuando le toca morir es una victoria para la muerte, pero en ese tiempo, cuando seamos transformados, ya la muerte no va a poder tocar nuestro cuerpo, la muerte no va a tener poder contra nosotros, vida eterna para siempre. Y ahí es que dice que será sorbida la muerte en victoria. Y le vamos a poder decir: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? Porque el aguijón de la muerte no va a poder tocar a los que son transformados en ese cuerpo glorificado, semejante al de la gloria suya. Ese cuerpo como el de Cristo, que no va a necesitar alimentarse para sobrevivir, sí vamos a poder comer para deleite o por deleite. Un cuerpo que va a poder volar, un cuerpo que va a tener la capacidad de atravesar la materia, las paredes, un cuerpo que va a tener una vista espiritual y muchas otras cosas, beneficios que el Señor le promete a todos los que le siguen y a todos los que esperan en su nombre. El Señor tiene unos beneficios, dice que en esta vida nos da 100 veces más que lo que nos puede dar el mundo, y al final la vida eterna. Nadie tiene mejor oferta que esa, de esa vida eterna, ese cuerpo glorificado, ese cuerpo incorruptible que no se envejece, no se gasta, no se enferma y puede hacer muchas cosas que nosotros aún no nos imaginamos. Te podrá volar, te podrá hacerse invisible, podrá traspasar paredes, moverse de un lugar a otro con facilidad y no le va a dar hambre, no le va a dar sed, no le va a dar sueño, porque es un cuerpo glorificado como el de Cristo. Sí se va a poder comer, porque el mismo Cristo, después que resucitó, dio el ejemplo de que se puede comer. Él comió y dice también, o le promete a todos los que le sirven que sean arrebatados, que mueran en Cristo y resuciten en ese día, va a haber una cena especial para nosotros. Esas son las bendiciones y los beneficios que Dios le tiene para su iglesia. En primera a los Tesalonicenses 4:15 en adelante: por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habramos quedado hasta la venida del Señor, nos precederemos a los que durmieron. O sea, después de los que durmieron, los muertos van a resucitar primero, y entonces nosotros nos precederemos a ellos, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros que vivimos, lo que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos para siempre con el Señor. Ahí tenemos la cita bíblica clave del arrebatamiento. Y muchas otras que hemos leído. La que leímos en Apocalipsis, que nos dice que después del mensaje de la iglesia, que en el capítulo 4 y 5 se habla de la iglesia, en el capítulo 5, donde esa multitud está adorando en el cielo. De ahí en adelante no se menciona más a la iglesia hasta que viene con Cristo como la esposa. Cuando Él venga en su caballo blanco, en su segunda venida, la iglesia viene con Él. Dice: por lo tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Esas son las palabras de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y el Señor en su palabra es claro. Él nos promete que nos va a librar de la ira venidera.
Y la segunda venida de Cristo será después de la gran tribulación, después que ocurran tantas catástrofes. Y en ese tiempo de la gran tribulación el Señor promete solamente guardar a los 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Que hay religiones que confunden estos 144,000 sellados y dicen que ellos son parte de él. Estos son exclusivamente de las 12 tribus de los hijos de Israel. Y habla incluso de cada tribu donde van a haber 12,000 sellados. Y dice más, que estas personas serán vírgenes, se guardarán para el Señor. Esas son los que van a ser sellados en la gran tribulación, que no van a sufrir daño de ninguna de las cosas que van a ocurrir en la gran tribulación. Después, todas las demás personas, y la Biblia es clara, también habla de los que serán muertos en la gran tribulación por el nombre de Cristo. Van personas que van a guardar el nombre de Cristo, van a buscar el Evangelio, y para poder ser salvos van a tener que entregar su vida para poder ser salvos. Y ahí vemos que se cumple la palabra. El Señor dice que Él va a librar a su pueblo. En Génesis 18:22 encontré una palabra donde el Señor está hablando con Abraham. Génesis 18:22. Y se pararon de allí los varones y fueron hacia Sodoma. Pero Abraham estaba aún delante de Jehová. Y se acercó a Abraham y dijo, ¿destruirá también al justo con el impío? Quizá haya 50 justos dentro de la ciudad. ¿Destruirá también y no perdonará el lugar por amor a los 50 justos que están dentro de él? Lejos de ti el hacer tal, que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas el juez de toda la tierra. ¿No ha de hacer lo que es justo? Esto es Abraham que está hablando con Dios. Y el Señor promete librar a su pueblo. En Salmo 75:8 hay una palabra donde dice, el Señor hablando de los juicios que va a traer sobre las naciones, sobre el mundo, en la gran tribulación. Porque el cáliz está en la mano de Jehová, y el vino está fermentado, lleno de mistura, y él derramará del mismo hasta el fondo, lo apurarán y lo beberán todos los impíos de la tierra. Hablando de este proceso de la gran tribulación, que todos los impíos, los que se queden, que no aceptaron el amor de la verdad para ser salvos, van a recibir este juicio de Jehová, y habla de las copas de la ira del Señor, y dice que lo beberán todos los impíos. No habla de que el pueblo de Dios, la iglesia, va a pasar por este proceso. Y en Oseas 5:15 dice, andaré y volveré a mi lugar hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro, en su angustia me buscarán. Hablando del pueblo de Israel. El pueblo de Israel no quiso aceptar a Dios, no quiso aceptar a Jesús como Salvador. Y el Señor dice, andaré y volveré a mi lugar hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro. En su angustia me buscarán. Cuando ya ellos no tengan más opción que solamente clamar al Dios de su salvación para que lo libre del proceso que ellos van a estar pasando en la gran tribulación, entonces el Señor va a aparecer en las nubes del cielo con poder y gran gloria en su segunda venida. Y desde el Antiguo Testamento el Señor está hablando de ese día del arrebatamiento y de la segunda venida. En Sofonía, un libro pequeño de los profetas menores, nos habla de esos 2 días. En Sofonía 1:7 dice, callad a la presencia de Jehová el Señor, porque el día de Jehová está cercano, porque Jehová ha preparado sacrificio y ha dispuesto a su convidado. Cuando hay convidado es porque hay celebración. Cuando hay convidado es porque hay fiestas. Y el Señor dice que el día de Jehová está cerca porque Jehová ha preparado sacrificio y ha dispuesto a sus convidados. Y en Mateo, cuando el Señor nos habla que el reino de los cielos es semejante al rey que hizo una gran fiesta de boda. Hablando de esa fiesta de boda donde el Señor invitó al pueblo de Israel y ellos no quisieron ir. Tenían cada uno que hacer sus diferentes rutinas, y el Señor mandó a llamar a los cojos, a los mancos,
por la plaza de la ciudad y mandó por las calles, ahí entró la iglesia, los gentiles, y le dijo que los forzara a entrar. Y ahí vemos que se cumple esta palabra de la parábola de la boda. Y en Apocalipsis habla, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas. En Sofonía 1:7 nos habla de esa fiesta, de esos convidados, que Él ha preparado sacrificios para sus convidados. Hablando de esa cena que Él tiene para la iglesia, para los que hayan sido arrebatados. Y ahí vemos que en Apocalipsis habla de que le demos gloria porque la esposa, la iglesia, se ha preparado y se le ha concedido que se vista de lino fino. Y esa es la cena que el Señor, cuando el Señor instituyó la Santa Cena, habló de que no bebería más del fruto de la vid, hasta que lo beba nuevamente en el reino de su Padre. Esas son las promesas del Señor. Y en Sofonía 1:14, ahí nos habla de otro día. Y dice, cercano está el día grande de Jehová, cercano y muy próximo. Es amarga la voz del día de Jehová. Gritará allí el valiente, día de ira aquel día, día de angustia y de aprieto, día de alboroto y de asolamiento, día de tinieblas y de oscuridad, día de nublado y de entenebrecimiento, día de trompeta y de algazara sobre las ciudades fortificadas y sobre las altas torres. Y atribularé a los hombres y andarán como ciegos porque pecaron contra Jehová. Y la sangre de ellos será derramada como polvo y su carne como estiércol. Ni su plata ni su oro podrá librarlo en el día de la ira de Jehová. En este mismo capítulo de Sofonía nos habla de 2 días. Dice, pues toda la tierra será consumida con el fuego de su celo, porque ciertamente destrucción apresurada hará de todos los habitantes de la tierra. Ahí vemos cómo se nos habla de ese día, del día de los convidados, y se habla del día de la ira de Jehová, cuando el Señor venga a juzgar la tierra. Y tenemos algunos cuantos versículos que nos hablan más de esos días de Jehová, y los versículos que nos hablan precisamente de lo que será su segunda venida, y todo detallado conforme a la palabra del Señor, para que tu vida sea edificada y puedas saber la diferencia entre el arrebatamiento de la iglesia y la segunda venida, que son 2 cosas diferentes de las cuales el Señor está hablando en su palabra. Y nos manda que estemos velando, porque el día del arrebatamiento nadie sabrá. Para el día de la segunda venida va a haber ciertas señales tangibles que usted podrá ya identificar, incluso el tiempo. Habla de tiempo, de las semanas 70, un proceso de unos 7 años, y da prácticamente pautas de ese día. Esperando que este estudio sea de edificación para tu vida, pueda compartirlo para que la palabra de Dios siga llegando a más vida y que sigan siendo edificadas en el conocimiento y los misterios de Dios. Dios te bendiga. Estuvo con ustedes su hermano y amigo Noé Sala en Tesoros de Sabiduría, dando a conocer los misterios de Dios y de Cristo. Este estudio tiene una tercera parte y posiblemente una cuarta parte, donde estaremos desarrollando la diferencia de la segunda venida y el arrebatamiento de la iglesia. La paz de Dios sea contigo.